1945. El tiempo para la Gestapo casi se había acabado. Los campos de concentración estaban aún llenos. Algunos de los prisioneros seguían con vida para unos juicios espectáculos que se habían planeado para celebrar la victoria nazi final. Incluyeron a activistas anti-hitlerianos importantes, entre los que había militares, cristianos y Georg Elser, el carpintero que había intentado asesinar a Hitler en 1939. Ahora que la victoria era una esperanza triste, el siempre eficaz jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, se tomó su tiempo para emitir una orden al campo. Elser y los demás fueron fusilados el 9 de abril, apenas unos días antes de la liberación del campo. Mientras se acercaban los tanques del Ejército Rojo, Hitler salió una vez más de su búnker para observar lo que había quedado de sus sueños. Se le unió Müller, aunque él no tenía intención de observar el Reich con su Führer. Se escribió que dijo: «Conozco los métodos rusos. No tengo la más mínima intención de que los soviéticos me hagan prisionero». Müller desapareció entonces entre el caos que reinó con el ataque ruso. Su jefe, Heinrich Himmler, jefe de las SS y cofundador de la Gestapo, también intentó escapar. Unos soldados británicos le atraparon. In Lüneburg lies the body of the most hated man in Europe, Heinrich Himmler, chief of the Nazi secret police and the savage SS troops. Captured while posing as a civilian, Himmler was carrying tiny vials of poison. Under examination, he bit into one, concealed under his tongue. Propped up for official photographs, this Nazi who terrorized a continent has met in violent death his proper end. Hermann Göring, el primer líder de la Gestapo, también fue capturado. Al verse ante una sentencia de muerte en los juicios de Nuremberg en 1946, también se tragó una cápsula con veneno que tenía escondida. Le mató y volvió su cuerpo de un color verde brillante. Destruida la Gestapo, el arma más mortífero de Hitler, la espada quedaba rota en 1000 pedazos. Pero, ¿qué pasaba con los oficiales de la Gestapo que tanto tiempo habían gobernado por encima de la ley? Aquellos que habían torturado, encarcelado y matado sin ningún cargo de conciencia ni atadura, algunos fueron llevados ante la justicia. Heinrich Bahr, el oficial de asuntos judíos de la Gestapo de Frankfurt, que había deportado a Clara Gredin, tuvo un juicio en su ciudad natal, Frankfurt. Le acusaron de deportar a judíos y gitanos a los campos de exterminio del este. Se llamó a testigos para que describieran la brutalidad con la que trataba a sus víctimas. Lo negó todo. Toda la fuerza policial, incluyendo las mujeres agentes, participó en esas evacuaciones masivas. Había unos 40 o 50 policías normales, agentes financieros y oficiales de racionamiento. Obedecer órdenes no era aceptado como defensa. Bahr estaba involucrado en la deportación de unas 20.000 personas entre 1941 y 1942. Fue sentenciado y condenado. Permaneció en la cárcel hasta 1972, mucho más tiempo que otros nazis. Oswald Gundelach, que había enviado deportados a Würzburg, a los campos de exterminio del este de Polonia, pasó desapercibido hasta 1947, cuando los estadounidenses le detuvieron. Le acusaron de perseguir y matar a la tripulación de un bombardero norteamericano que había sido derribado, el ejercicio preferido de la Gestapo. En ese juicio no se mencionó su papel en las deportaciones. Sin embargo, le condenaron a muerte. Pero le conmutaron la pena por la de cadena perpetua en Landsberg am Lech. En 1953 le liberaron tras haber cumplido solo 6 años. Al año siguiente, Oswald Gundelach vestía otra vez de uniforme con la policía normal. Su uniforme de guerra y su condena no fueron ningún impedimento. Le ascendieron a superintendente y se jubiló en 1963. En su certificado de jubilación le agradecen sus 40 años de servicio. 40 años que incluyen el tiempo que pasó como oficial de la Gestapo, deportando a hombres, mujeres y niños a los campos de exterminio y asesinando a tripulaciones de bombarderos aliados. Kurt Liska fue líder de la Gestapo primero en Colonia y luego en París, donde fue responsable de las deportaciones de judíos y de la detención y tortura de activistas de la resistencia. Tras la guerra,
Volvió a Colonia, donde vivió tranquilamente en el extrarradio hasta que le descubrieron en 1971 los cazadores de nazis parisinos Serge y Beate Clasfer. Aunque un tribunal militar aliado en Francia le había condenado in absentia, una grieta legal evitó que pudieran juzgar a Liska en Alemania. Intentamos llevar a Liska a Francia, ante el tribunal militar francés que habría podido condenarle. Queríamos llevarle a París, a su antiguo despacho de la calle de Sossés, y decírselo a los periodistas, que Liska estaba en Francia, y las autoridades francesas tenían que detenerle y juzgarle. El intento de llevarle a Francia fracasó, pero la presión que ejercieron los Clasfer llevaron a un cambio en la ley alemana, y en 1978, por fin, le pudieron juzgar en Alemania entre un caos de publicidad mediática. 35 años después de sus crímenes, le condenaron a 10 en la cárcel. Cuando vi a Liska, pensé en la persona tan cobarde y horrible que era. Y tuve que pensar, este hombre decidió sobre la vida y la muerte de personas. En 1960, Adolf Eichmann, jefe burocrático de la Solución Final y oficial de la Gestapo, fue encontrado escondido en Argentina y llevado ante un tribunal israelí. El hombre que había descansado frente al fuego con Heydrich y Müller tras planear el genocidio de millones de personas, se encontraba ante la justicia. Él también alegó que seguía órdenes y que como mero chupatintas no mató a nadie. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Pero había suficientes pruebas para demostrar que Eichmann sí que tenía las manos manchadas con la sangre de millones de personas. El ayudante de Eichmann, Dieter Wislicznik, dio pruebas de ello en el juicio. Eichmann me dijo que las palabras solución final querían decir el exterminio biológico de la raza judía. Me di cuenta de que la orden significaba la muerte de millones de personas y que el poder para ejecutar esa orden estaba en manos de Eichmann, sujeto a la aprobación de Heydrich. Y aún así, Eichmann no aceptaba la responsabilidad. Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahneneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Eichmann fue condenado a muerte. Pero él es la excepción más que la regla. Quizá lo más sorprendente de toda la historia de la Gestapo es que muy pocos de sus oficiales fueron castigados por sus crímenes. Hasta los oficiales de alto rango, famosos por su crueldad gratuita, sobrevivieron a la desnazificación, reingresando en la policía normal. La mayoría de los oficiales de la Gestapo, cuyas acciones habían causado el terror, sufrimiento y muerte de millones de personas, solo se quitaron las esvásticas y siguieron adelante con sus carreras. Simplemente por el hecho de que se habían convencido de que eran solo policías normales y corrientes, atrapados en un círculo de locura ideado por Hitler. Los hechos de aquellos años simplemente desaparecieron de sus mentes. En cuanto a Müller, cuya eficacia calculada había moldeado la Gestapo y había forjado su reputación, su destino sigue siendo un misterio. Su cuerpo no se encontró entre los demás que había en el búnker con Hitler.
Corría el rumor de que se había pasado al bando ruso en Berlín en mayo de 1945 y había empezado de nuevo en Moscú, donde siguió con sus negocios como policía secreto. Otra historia cuenta que los estadounidenses le cogieron, y esto cobra más credibilidad cuando uno recuerda lo que le pasó con Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon, que de hecho fue reclutado por los estadounidenses tras la guerra como experto en actividades subversivas y comunistas. Ninguno de esos rumores se ha podido confirmar, y la mejor prueba que existe, con todo lo circunstancial que es, sugiere que Müller murió en los últimos días de la guerra. Hay mucha gente que formó parte del círculo de amistades de Hitler en el búnker en los últimos días que dicen haber visto el cuerpo. Al contrario que Himmler y Heydrich,